Informativo Mira TV. Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Hoy nos sentimos súper complacidos en darle la bienvenida a un excelente invitado que tiene muchísimo que contarnos y además que reflexionar acerca de lo que está pasando en Venezuela. Es una persona que se ha preocupado y además ocupado de conocer un poquito el contexto histórico de Venezuela y del mundo y utilizarlo como una herramienta de análisis en función de buscar las soluciones. Hoy nos acompaña Rafael Simón Jiménez, el ex rector del Consejo Nacional Electoral, abogado constitucionalista, además historiador, profesor universitario y reconocido político venezolano, quien tiene una larga trayectoria en la arena política del país. Actualmente es vicepresidente de Unión Progreso, bueno, una organización política de derecha, aunque él tiene tradición de izquierda. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conversar hoy. Nos sentimos muy contentos en saludarte. Mucho gusto, el gusto es mío de estar contigo. Solo una enmienda un poco graciosa, ¿no? Ajá. Por eso vamos a decir que es un partido de centro. Es Ah, más, ok. la definición que nosotros tenemos no es ni siquiera de un partido, es más de un ensayo político que estamos haciendo. ¿Te, Gente muy... te puede decir un grupo de amigos? No, no un grupo de amigos, un grupo de gente que viene coincidiendo hace mucho tiempo en la política y que tiene como referente fundamental a un hombre como Eduardo Fernández, que es un valor muy importante de este país y que también tiene una trayectoria muy grande. Eduardo y yo, ambos tenemos muy buen sentido del humor. Decimos que nosotros nos equilibramos, porque yo en efecto vengo de la izquierda y creo que sigo siendo un hombre de izquierda a pesar de lo desprestigiado que ha hecho este gobierno a la izquierda. Y él es un hombre que viene de la centro derecha, vamos a decir así. Y yo Claro, en creo todo caso los ideales no son las personas, ¿no? Cada quien construye su propia vida, pero pero los ideales son ideales. fíjate tú que Eduardo me mama mucho gallo a mí porque él me dice que él me convirtió a mí al cristianismo, ¿no? Un hombre. Y yo digo que yo tengo mucho más convicción cristiana que él, porque siendo yo un hombre de izquierda desde niño, nunca acogí el ateísmo. Yo siempre fui un hombre creyente, un hombre de fe. Y ahora encuentro en la doctrina cristiana y sobre todo en la vocería del Papa Francisco, bueno, una interpretación de mis ideales. ¿Por qué me incorporé yo, niño, prácticamente a la lucha política? Para luchar por la justicia, para luchar por los más pobres, para luchar por la igualdad, para luchar por la libertad. Bueno, yo hoy me siento plenamente, si tuviera que buscar un referente en el mundo, el Papa Francisco. Bueno, porque él tiene sus ribetes izquierdosos evidentes y No, públicamente notorios. mira, cada vez que acusan, porque el Papa Francisco lo ha acusado de todo, y en el debate venezolano, que es un debate demasiado apasionado y que no deja ver a veces las verdades más allá de las gringolas que cada quien tiene puestas. Bueno, el Papa Francisco, cada vez que lo han acusado de izquierdoso, algunos dicen que es peronista, han inventado distintas cosas. Él pela por los evangelios, ¿sí? Pela por las santas escrituras en la que tiene fundamento todo eso. Eso es un tema que yo hablo, claro, es un tema un poco fuera de contexto en la realidad esta trágica y apasionante que tenemos en Venezuela. Pero la Iglesia Católica tiene, vamos a decir que una debilidad histórica, porque la Iglesia Católica es un poder espiritual, pero es un poder temporal. Acuérdate que el Y es Vaticano un poder político también. es un Estado, el Papa es presidente. Claro, claro. Entonces, en la historia de la humanidad, desde que el cristianismo se convirtió en religión oficial, después de todas las persecuciones y después de, digamos, una época de semitolerancia, entonces pasó a privilegiar muchas veces los intereses temporales y su condición de Estado. Y la iglesia, por ejemplo, en los tiempos de la Guerra Fría, en esos 40 años entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, donde la lucha fundamental era entre Occidente contra el comunismo. Entonces la iglesia quedó atrapada en eso. Y cualquier Y tuvo curita... una posición cómoda, porque creo que parte de lo que será Estado, precisamente convertirse en un Estado, fue un convenio que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, de la convenio, no, Primera Guerra Mundial, perdón, el de la convenio Primera Guerra. no hay Ujú. nada con Benito Mussolini, lo que llaman Exactamente. Y lo dejaron tranquilo y los convirtieron en un Estado. lo convirtieron en Estado y le dieron la extraterritorialidad y todo eso. Pero la iglesia quedó atrapada en los tiempos de la Guerra Fría en unas definiciones que no se correspondían con su propia prédica evangélica. Fíjate tú, cualquier cura que en un pueblo, en una parroquia, se asociara a los pobres y reclamara en nombre de los pobres, ese cura es comunista, decían, eso es un cura comunista.
resulta que la doctrina del Qué Dios hombre, fuerte. la doctrina de los evangelios, es una doctrina de compromiso. Cuando tú te lees la Rerum Novarum, que es lo que da pie a toda la doctrina social de la iglesia, una de las cosas que te ordena es la opción preferencial por los pobres, porque la iglesia está vinculada precisamente. ¿Cristo a qué vino al mundo? ¿Cuál es del Cristo hombre? Digamos, bueno, a eso, a estar asociado a los más pobres, a los perseguidos. Pero bueno, son cosas que se fueron perdiendo en el tiempo, y por eso te digo yo, La salvación, a buscar la salvación y a evangelizar, ¿no? A dar el un Papa, mensaje. el Papa Francisco no ha hecho otra cosa que resintonizar a la iglesia con los nuevos tiempos y con los compromisos que tiene la iglesia con los que más sufren, con los que más padecen, con los más pobres. Rafael, ¿sabes que las tecnologías nos dan esa opción de hablar, bueno, desde cualquier parte del mundo mientras tengamos una conexión a internet? Cuéntanos dónde estás ahorita, dónde está esa biblioteca tan bonita que tienes detrás de ti como escenografía. Esta es mi casa de Barinas, ¿no? Yo he Ajá, vivido toda mi vida entre Barinas y Caracas, incluso en periodos donde he vivido en Caracas, periodos donde he vivido. De un tiempo para acá, sobre todo en la pospandemia, yo antes iba a Caracas toda la semana, porque yo además soy profesor de Derecho Constitucional en la ajá. Universidad Metropolitana. Pero quizás ese tiempo de inmovilizado que vivimos con la pandemia, yo digo un poco en serio, un poco en broma, yo siempre utilizo el recurso del humor, yo tengo muy buen humor, que me cambió la vida, porque aprendí a vivir la vida como menos acelerada, ¿no? Entonces yo ahora El distribuyo mi tiempo. stop que puso la pandemia a la humanidad. Sí, y bueno, yo no se dio cuenta que uno ya no es un muchachito, que yo soy un tipo por carácter muy impulsivo, muy apasionado, le pongo mucho a las cosas, ¿no? Pero uno se da cuenta que uno ya tiene, yo acabo de cumplir, la semana pasada acabo de cumplir 70 años, entonces yo me siento muy bien, me siento con A mucho. veces se resiente el cuerpo, pero más que todo, yo creo que con esas ganas y esa fuerza uno se mantiene Yo he, bien, ¿no? que yo he fabricado mi propia triada, los tres pasos que yo llamo para una buena vida y sobre todo para una buena vejez, que es lo que yo llamo salud, voluntad y optimismo. Cuando digo salud, es que uno tiene que procurarse eso que llaman ahora un buen estilo de vida, ¿no? En la Ajá. ejercicio, Camina allá en Barinas, camina. todos los días. Yo vivo en Y caminas y reflexionas. ¿Qué pasa cuando camina en tu mente? ¿Qué pasa en tu mente cuando caminas? mira, voy reflexionando sobre distintos temas. La realidad es que la realidad venezolana ahorita es demasiado apasionante, demasiado trágica, con demasiado ribete. Bueno, Uno, mira, me gustaría, y hablando de realidad, me gustaría, Rafael, conocer tu opinión en torno a lo que es al tema de las primarias, que es, digamos, que este primer paso en función de lograr el objetivo de una unidad, que es un ideal que debería tener la oposición en Venezuela. Pero, ¿cómo ves tú este proceso, cómo se ha estado desarrollando las primarias? Y me gustaría que me des tu opinión con algunos candidatos que están despuntando para ese proceso. fíjate tú, vamos a decir que la opinión pública opositora está dividida en dos visiones frente al tema electoral del 2024. Unos son partidarios de las primarias, otros somos partidarios del consenso. Porque el problema no es el método en abstracto. Si tú analizas el método en abstracto, bueno, tú puedes decir, las primarias son mucho más democráticas que el consenso, porque convocan a un gentío, porque permiten que la gente se exprese. El tema es que tú no puedes sustraerte a la hora de escoger una vía para elegir tu candidato de la realidad del país y de la realidad del régimen a la que estamos enfrentando. Entonces uno ve una absoluta disonancia y contradicción entre un G4, por lo menos, o María Corina, que dicen que esto es una dictadura narcoterrorista, que es el peor régimen que ha tenido este país, que bueno, Fidel Castro es un niño de pecho delante de él. Y entonces quieren combatirlo por métodos convencionales. O sea, quieren hacer una primaria absolutamente pertinente, por ejemplo, en los tiempos de la vieja democracia que tuvimos nosotros en el Y esa primaria no podría decantar entre tantos candidatos, por lo menos ir descartando. es que a eso te iba a decir. Nosotros hemos creado un movimiento, del cual yo soy vocero. Es un movimiento de opinión, sin compromisos orgánicos, que se llama Pongámonos de Acuerdo. Y estamos trabajando duro en eso, porque es que no hay contradicción entre la primaria y el consenso. Incluso Omar Barrosa, que es algo así como el secretario ejecutivo, como el vocero del G4, lo ha ratificado varias veces. Incluso ha puesto un ejemplo histórico. En el 2006 compitieron por la candidatura presidencial de la oposición, que venía muy golpeada después de la abstención del 2004-2005. Bueno, compitieron tres candidatos
era Julio Borges, que era Teodoro Petov y que era Manuel Rosales. Y ¿Cómo se llama el movimiento que usted, Rafael? ¿Ah? pongámonos, Pongámonos de acuerdo. Y que es un movimiento, ¿qué significa un movimiento? Que un grupo de gente habla, que firman un documento. O es sea, una, ¿cómo es eso? no, no es un movimiento orgánico, no es una propuesta distinta, es una coincidencia de gente que tenemos la idea de que al final tenemos que ponernos de acuerdo todos. De que más allá de que estemos con el consenso o estemos con las primarias, tenemos que buscar un punto de encuentro por una cosa que se cae, mira, de lógica, por no decir de Maduro, porque esta palabra está prohibida. Es que si la oposición no va unida, no tiene absolutamente nada que buscar en el 2020. Y yo lo he dicho, es hecho un llamado de atención y de conciencia al liderazgo político opositor. Sobre sus conciencias y sobre su responsabilidad recaerá la posibilidad de que este país tenga 6 años más de prolongación de este desastre, de esta tragedia y de este drama social que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, las primarias, hasta donde tenemos nosotros previsto, se ve, van a ser una realidad. O sea, hay candidatos que están hablando que son candidatos digamos, con todo su derecho como ciudadanos y que cuentan con las condiciones que pide la Constitución para ser candidato. Está planteado eso, salen las primarias. Obviamente no va a ser el candidato de las primarias el único candidato, van a haber otros candidatos. Si se plantea que las encuestas y las conversaciones y todo lo que está pasando en Venezuela, que se plantee un consenso con el que resulte vencedor de esas primarias y otras personas, que se pudiese en todo caso hasta plantear después de las primarias. Pero es que en el curso de la... ¿Qué sería, o sea, cuáles serían las características? ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales para que eso se pueda dar? Fíjate tú, en primer lugar yo tengo la mejor relación con la comisión de primaria y me mi mayor respeto. El doctor Casal es mi amigo, lo admiro, lo respeto. María Carolina Cáceres era, bueno, panita, como decimos Esa es aquí. una coincidencia, todo el mundo dice que son una maravilla. Bueno, que lo son. Bien, yo tengo dos profesores que son compañeros míos de docencia en la Universidad Metropolitana. El doctor Aveledo, que es decano precisamente de la facultad donde doy yo clases, y Rafael Arraiz Lucas, que es un intelectual de muchas luces. Claro, todos lo conocemos. Claro, nadie puede hacer objeciones en cuanto a su conducta. Ahora, ojalá, fíjate tú, todavía falta un tiempo para la fecha, para el 22 de octubre. Es posible, y eso es lo que ratifica siempre Omar Barbosa, es posible que en ese curso, en el propio proceso de la primaria, surja un consenso, porque puede ser que allí aparezca un candidato de los que está compitiendo o de los que no se ha inscrito todavía, que llegue a generar un apoyo de tal naturaleza, de tal cuantía, de tal aceptación masiva, bueno, que haga inútil cualquier confrontación. Yo he puesto un ejemplo clarito, mira, porque la gente habla, bueno, pero ¿dónde está el candidato a consenso? Eso no existe. Bueno, no existe porque no ha surgido, porque hay una dinámica que está en curso. ¿Tu candidato a consenso sigue siendo? Pero fíjate tú, por ejemplo, un ejemplo práctico. Lorenzo Mendoza, el dueño de las empresas públicas. Cada vez que el señor Mendoza, que va y viene, yo creo que le gusta el jueguito porque se presenta y entonces aparece y desaparece. Y También el miedo es libre, ¿no? claro, por supuesto, y sobre todo el miedo cuando detiene esa cuantía. Si tienen miedo los pobres, imagínate cómo va a tener miedo el que tiene riesgo de perder todo lo que... Todo lo Ah, que... Pero lo que te quiero decir es que cada vez que se ha medido, por ejemplo, a Lorenzo Mendoza en la opinión pública saca el 60%, el 70%. Entonces, ¿quién se va a medir con Lorenzo Mendoza en unas elecciones primarias? O sea, sería una necedad, sería una impertinencia hacer eso. Pues es posible, fíjate tú, hay dos candidatos, esto lo podemos hablar, como decía uno antes, a calzón quitado. Hay dos candidatos en las primarias que evidentemente están despuntando. Por cierto, sería una paradoja hasta graciosa que el G4 y la plataforma democrática monten una primaria para que el candidato de ellos llegue tercero o sea vapuleado, que es más o menos lo que... y aparte de eso, que los candidatos que están despuntando son candidatos fuera de, digamos, de la caracterización política tradicional. Una mujer por ser mujer y una persona de la comicidad. Y una gente chica que María Corina es mi amiga y la admiro, creo que es una mujer de consecuencia. Pero Ha sido consecuente. Pero María Corina ha sido el estatus político, María Corina ha sido protagonista política de todo lo que ha pasado en Venezuela desde el año 2000 para acá.
primero en Súmate, después como diputada, después con su partido. Ella ha tenido la habilidad, y eso hay que reconocérselo, bueno, de diferenciarse sin estar diferenciada. Ella ha participado de todos los errores que la oposición ha cometido a lo largo de estos 24 años. Y sin embargo, con una publicidad, con un mensaje, con un relato y con un posicionamiento, ha sabido diferenciarse y que la gente la perciba como distinta de los otros sectores. El Conde del Guácharo es realmente, y esto lo digo sin simpatía manifiesta, por lo menos para utilizar la famosa frase, Un reconocimiento que también tenemos que ser leales con nosotros el mismos, ¿no? Guácharo realmente es el hombre que viene de la no política, no de la antipolítica, porque a veces se confunde de la no Mm. política. Nadie puede decir que el Conde del Guácharo tuvo una combinación Viene de política. un mundo empresarial, vamos a decirlo así. Ah, algunos, en estos días yo veía una ocurrencia porque Capriles le hacen un llamado en esta campañita sucia, tú sabes que se van, Ah, se van proyectando de gambetas y de cosas, diciéndole que dónde estaba el Conde del Guácharo cuando el pueblo exacto. dejó las suelas de los zapatos, puso la carne en el asador, porque el lenguaje rimbombante. Bueno, chicas, es que yo creo que la ventaja que tiene el Conde del Guácharo es no haber estado en nada de eso. Sí, él le respondió, él le dijo que estaba haciendo empresa, trabajando. Él le Claro, pero respondió a Capriles. hoy en día, mira, es lamentable. Yo tengo toda mi vida en la política desde niño. Y no porque fuera un niño avanzado ni precoz, nada de esas cosas. Simplemente me metí en un lugar altamente politizado. Y desde niño primero acompañé a mi papá y después tuve discernimiento político propio a mi corta edad. Ahora, tenemos que reconocer que hoy no es el tiempo de los políticos. Los políticos, con culpa o sin culpa, con razón o sin ella, aparecemos con altísimos niveles de rechazo en la opinión pública. Eso es una realidad. Eso a mí no me gusta, a mí me afecta, pero yo no lo puedo negar. Las realidades están ahí. Ahora, vamos a transformar esa realidad. Ahora, ¿cómo se transforma esa realidad? Con que los políticos volvamos, fíjate que me incluyo para no pontificar, para no dar consejos ni hablar en tercera persona, volvamos a hacer de la política lo que la política es, un acto de servicio, un acto de compromiso, un acto de identificación con la gente, que coloquemos los intereses de esa mayoría que sufre todos los días, de esos 7,5 millones de venezolanos que están afuera con sus familias desgarradas aquí, de la gente que está pasando hambre, de 8 millones de trabajadores públicos, de pensionados que viven con un sueldo miserable. Prioricemos esos problemas, acompañemos a la gente y volvamos a reencontrarnos, a volver a ser depositarios de la confianza de la gente. ¿Crees que la Pero oposición está preparada para hacer, para tener un gesto de magnanimidad de ese calibre? en absoluto, yo no tengo la menor confianza. Fíjate tú, y yo no sé por qué, pues mira, tan fácil es uno hasta por liberar culpa. Fíjate tú todo este rosario de equivocaciones que viene la oposición cometiendo desde el año 2000. La abstención, el golpe militar, cómo se derrochó la victoria electoral del 2015, cómo se votó por un albañal, una cosa que era, ponía a la oposición en plan de ser gobierno en el corto plazo. Y vienen y no son capaces de decir, fíjate tú, ahora todos están de acuerdo con la vía electoral. Ellos llamaron a la abstención en 2018, cuando el señor Falcón compitió con Maduro y perdió. No, ganamos nosotros, ganó la abstención y siguió Por Maduro. Dios. Pero Sí. son incapaces, fíjate tú, bien bueno que rectifiquen. Bienvenidos a El la mea culpa no han tenido la humildad de cosa tan cristiana y tan sencilla. Perdón, nos equivocamos. Eso es una cosa liberadora que lo reconcilia uno con uno mismo. Pero yo no lo he oído. Mira, el único político que yo lo he oído en mi vida, y quizás a eso se debió la popularidad que tuvo Chávez en su momento, fue a Chávez asumiendo la responsabilidad del 4 de febrero. Yo creo que a Chávez, fíjate tú, es un tema a estudiar, incluso comunicacionalmente. Chávez, el golpe de Chávez fue un disparate de todo punto de vista, que puso en cuestión hasta su valor personal y su pericia militar. pero ganó cuando pidió perdón. Cuando dijo, esto es mío, yo asumo mi Cuando responsabilidad. asumió. Yo creo que ahí fue donde él hizo un clinch con la gente. Oye, vale, estos tipos se equivocan y se equivocan y se equivocan y meten la pata y reiteran los errores y son incapaces de decir, oye, por favor, perdón, nos equivocamos. Además, si tú no reconoces el error, no tienes capacidad de enmienda ni capacidad de rectificación, esa es la verdad. Ahora, con todo este drama, Rafael, con todo este drama que sabemos, el tema de la oposición pues dividida y cada quien con sus propios demonios e intereses personales, ¿tendrá la capacidad este sector opositor y obviamente la sociedad civil esperará votar? Porque la sociedad civil tiene la gran responsabilidad
de votar cuando se dé el momento, pero los factores políticos y quienes tengan a bien participar, el grupo de movimiento de Pongámonos de Acuerdo, todas las personas que están pues en esta gesta de tratar de resolver el tema, de cambiar el modelo económico, de volver por lo menos a una media progreso, que las personas puedan vivir de su trabajo dignamente, sin esperar una vuelta de comida, o sea, esa cosa básica, ¿no? Que tener la dignidad humana hay el camino, lo ves tú con toda esta experiencia política y lo que has estudiado la historia y ves cómo se repiten algunos errores, etcétera, etcétera. Hay posibilidades en este momento en Venezuela que la oposición realmente agarre el toro por los cachos, como dicen ustedes, la gente de Barinas. Mira, hay que trabajar eso. Y yo tengo, desde ese punto de vista, buenas noticias. Hay distintos sectores que estamos interesados en que la unidad se produzca. Y el día pasado, en el IFEDEC, el instituto que preside Eduardo Fernández, tuvimos una reunión muy auspiciosa, porque coincidimos en una reunión muy grande, todos los factores que están con la primaria y todos los factores que estamos a favor del consenso, de otra fórmula. Un poco amarrando la idea de que pase lo que pase, vamos a terminar yendo juntos a las elecciones del 2024, enviando ese mensaje esperanzador al pueblo venezolano que no confía para nada. Mira, hay unas cifras que son lapidarias. Cuando tú consultas a la gente sobre su posición en el panorama actual, el 80% repudia al gobierno. La popularidad de Maduro ha caído a niveles insospechables. Pues. Ahora, cuando tú le preguntas a ese mismo 80%, ¿quién cree que va a ganar las elecciones en el 2024? Te dice que Maduro. El 7% solamente cree que aquí puede haber un cambio político en el 2024. Porque la oposición ha presentado una opción real. La han engañado, lo han frustrado, han jugado, han traficado con sus intereses. Y la gente tiene derecho a dudar, pero también hay gente que estamos dispuestos, te repito, y es un trabajo paciente, bueno, un trabajo donde no somos capaces de apostar a que eso va a tener resultados, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Rafael, hay un tema interesantísimo que obviamente marca de alguna manera ese pulso de la política venezolana y es el tema de los hechos de corrupción. Pero me refiero a los que reconoce el gobierno desde su propio seno y los de la oposición, que han sido pues lamentables, los hechos de corrupción. O sea, ahí cada uno tiene tú sabes, tiene sus trapitos que lavar. Claro. ¿Cómo afecta eso, digamos, la panorámica política desde tu perspectiva? Y sobre todo, una persona como tú, que renunció a un cargo muy importante en el Consejo Nacional Electoral porque sentía que no tenía la fortaleza, digamos, para hacer los cambios profundos y no quería aparecer como un estafador ante el público. Mira, yo estoy aquí, pero no voy a poder hacer nada, me voy. Porque hay corrupción, porque no creo en esto, en ese momento. Ahora, en este momento, la corrupción y posterior, quiero que antes de despedirnos, por supuesto, que me hables, ¿qué te parece a ti actualmente el Consejo Nacional Electoral en el marco de toda esta posibilidad electoral que tenemos los venezolanos? Fíjate tú, yo que estoy ya dado unas declaraciones que yo no sé si son mejores o peores que las que da el común de la gente, porque no se trata de una diatriba donde tú digas, no, estos maduristas, estos chavistas son ladrones. No, lo que hay en Venezuela es un Estado que propicia la corrupción. ¿Por qué? Porque desde que el hombre tuvo la primera idea de democracia, es decir, desde que el poder pasó del absolutismo, de la monarquía, de los poderes absolutos a la democracia, el hombre encontró una fórmula para preservar la democracia de los demonios del autoritarismo y del abuso de poder, que fueron las leyes y las instituciones. Entonces, cuando tú ves la primera constitución americana de 1787, allí está la base de lo que se llama la división de poderes. Si un poder ejecutivo que tiene que estar controlado, un poder judicial que tiene que ser garante del Estado de Derecho. Y después desarrolló, bueno, todo lo que tiene que ver con la Contraloría, con el papel del Parlamento como factor controlador. Es decir, en Venezuela no hay casos de corrupción, como yo lo digo. En Venezuela es un estado de corrupción total, porque no hay balance, no hay contrapeso, no hay contraloría, no hay ninguno de estos factores. Entonces, no es que esto, porque a veces pone No hay Estado de Derecho en todo caso. la gente se pone aquí a comparar. ¿Serán estos más ladrones que los adecos y los copellanos? No, que aquellos se robaron fueron 250 millones y estos tanto, porque la gente también
aprecia la corrupción con doble moral y con livianidad, ¿no? Y por monto, pues el que se robó un lápiz es ladrón igualito que el que se robó $1.000.000. Pero tú oyes las interpretaciones, el pobre Carlos Andrés lo metieron preso por Por robar pico poquito. 50 millones de la partida secreta. Y estos tipos se han robado no sé cuántos miles de millones de dólares. Bueno, ladrón es ladrón. Es como el tema, que tú me lo planteas también en el contexto de la pregunta, el tema de esta oposición, que sin llegar al poder se ha visto involucrada en una serie de hechos de corrupción. Yo veía en estos días, por cierto, dentro de ese mismo concepto, unas declaraciones que daba el subsecretario de Acción Democrática, de la Acción Democrática de Henry Ramos, que tuvo una responsabilidad muy grande en el caso de Monómeros, ¿no? Y entonces él decía, no, eso fue así chiquitico delante de lo de cinco, ¿no? No, lo de Monómeros Wow. es un chiquitico delante de lo de cinco. Es decir, esas cosas de doble moral que crean entonces esa sensación de la que somos víctimas todos, de que todos los políticos son ladrones, de que todos los políticos son corruptos, de que al político lo que le importa es su cuestión, en su egoísmo, la satisfacción de su vanidad o de sus necesidades materiales y la gente le importa un pito. Y eso precisamente es lo que te revela las altísimas cifras de cuestionamiento, de desafección, de impugnación. Rafael, te quiero preguntar algo que me interesa muchísimo pues, conocer de tu parte, y es tu opinión con respecto al tema del diálogo, a la posibilidad de acuerdos y hablar, los bandos, las personas que tienen pensamientos diferentes. Y esto te lo digo porque aquí en Venezuela se ha demonizado la posibilidad de hablar, o sea, de reunirse el gobierno con la oposición, etcétera, etcétera. En este momento, ¿qué puede significar quitarle un poquito esa sombra precisamente de confrontación, de odio, que sembró el mismo Hugo Chávez en su momento, pero que de alguna manera germinó también en la oposición, esos chantajes que no puedo hablar con fulano porque si no soy traidor y tal y qué sé yo? Cuéntame. Mira, es que es indispensable, no puede haber una democracia donde no haya diálogo, donde no haya búsqueda de acuerdo. La democracia es un juego dialéctico de coincidencias y divergencias, de acuerdo y desacuerdo, pero sobre todo presidido por el respeto y por la tolerancia entre los distintos factores que participan del juego democrático. Mira, yo te puedo afirmar de la manera más firme y categórica que en Venezuela no hay ninguna solución ni ninguna transición que no esté en el contexto de una negociación entre los dos factores fundamentales que se disputan el poder en Venezuela. No la hay. ¿Qué está Esto no, dispuesto a hacer Rafael Simón Jiménez para lograr acuerdos? mira, ya lo estamos haciendo. Bueno, primero respaldando todas las iniciativas. Esta iniciativa que acaba de asumir el presidente Petro es esperanzadora, porque creo que marca la diferencia que se venía haciendo hasta ahora, sobre todo esa política tan equivocada de los Estados Unidos con el tema de las sanciones sobre Venezuela. Uno no entiende cómo la primera potencia del planeta, con la experiencia larguísima que tiene Estados Unidos en estos menesteres, pueda seguir apostando a una fórmula que no le han dado resultados ni beneficio en ningún lugar del mundo. Mira, cuando el señor Obama, Que lo que pues, hace es afectar al pueblo, porque mira, ni la inteligencia artificial lo pueden hacer uso los venezolanos porque estamos bloqueados, imagínate tú. pero fíjate tú dos cosas, que tienen que ver precisamente con el tema de las sanciones. Las sanciones son moralmente reprobables porque hacen recaer sobre los más pobres sus efectos, pero son políticamente ineficientes y le dan al gobierno el gran argumento, el argumento de la dictadura cubana, que tiene 62 años acabando con Cuba, esclavizando al pueblo cubano, sometiéndolo al hambre y diciendo que la culpa es del bloqueo de los Estados Unidos. Igual, Rafael, ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría, bueno, primero comprometerte a que cuando estés acá en los Altos Mirandinos, en Caracas, vengas a nuestros estudios para conversar seguramente más ampliamente y además muy agradable. La conversación contigo, súper interesante y muy agradecida por este momento, ese compromiso que nos dé, bueno, tu palabra ya de despedida para nuestros televidentes y que nos comentes de todos esos libros que tienes en esa biblioteca, ¿cuál es el que más te gusta? una parte, una parte de los libros son libros escritos por mí mismo. Yo tengo más o menos una veintena de libros escritos. Y ahora mismo me acaba de traer un amigo mío de Madrid, un libro que estoy por leer, porque es un libraco de muchas páginas, de Henry Kissinger, que acaba de cumplir 100 años y Wow. acaba de un nuevo que se llama Liderazgo. Es un análisis de los grandes líderes que él conoció como secretario de Estado o como líder
fundamental. Yo he sido lector desde pequeño, también esto lo heredé de mi padre, que era político, que era un lector, un hombre muy preocupado por su formación intelectual. Y bueno, yo me he dedicado sobre todo, yo cuando joven, hasta la mediana edad, fui muy activo en la política. Activo quiere decir activismo, activismo de calle, de barrio. Pero de un tiempo para acá, por lo uno tiene que entender las etapas de la vida de uno. Bueno, me he dedicado a eso, a la reflexión, al pensamiento, a la elaboración. Y he tomado, como muy bien tú lo dijiste en la introducción, la historia no para narrarla, no contemplativamente, no solamente como referente, la he tomado como instrumento de análisis político, porque en los hechos históricos, sin que sean repetitivos, sin que se puedan calcar, hay unos elementos que pueden ayudar en un momento determinado a resolver una situación y que pueden aportar luces sobre una conducción estratégica y táctica exitosa, ¿no? Excelente, bueno, Rafael, muchísimas gracias. Oh, invítame como tú quieras. Tú sabes que yo te conté que mi cronograma es una semana aquí y una semana en Caracas. Cuando esté en Ah, Caracas, bueno. con gusto voy. Claro que sí, con todo gusto y además que ya estás invitado públicamente. Muchísimas gracias, Rafael Simón. Bueno, saludos a toda esa bella gente de Barinas, Seguro, te lo ¿no? daré. Un pueblo muy hermoso, muy prolífero culturalmente y bueno, también prácticamente, ¿no? Materialmente. Muchísimas gracias, Rafael Simón, por esta interesantísima entrevista. Nosotros nos despedimos con muchísimo cariño a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López. Será hasta la próxima.